Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de nuestro seminario de arbitraje comercial. Le quiero dar las gracias a nuestras colaboradoras del instituto, la doctora Gloria María Álvarez de la Universidad de Aberdeen y Silvia Sámano del Centro de Arbitraje de México. En esta ocasión vamos a ver el tema de nulidad del laudo arbitral y les agradecemos también muchísimo a nuestros excelentes ponentes que por acceder a platicar con nosotros de este tema, el doctor Francisco González de Cosío y el doctor Óscar Cruz Barney. Para presentarlos y moderar esta sesión, le cedo la palabra a Silvia Sámano. Muchas gracias, Gloria. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y sobre todo contar con su presencia en esta segunda sesión de la segunda parte del seminario de arbitraje comercial que hemos organizado, y creo que la respuesta que hemos tenido por parte de todos ustedes es sumamente motivante para que continuemos invitando a profesionistas sumamente reconocidos en el área que nos van a compartir su experiencia y conocimiento en el tema. Voy a proceder a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Nuestro ponente, el doctor Óscar Cruz Barney, él es doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Panamericana y licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Tiene el título de licenciado en Derecho homologado a título universitario oficial español por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Es expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México por los periodos 2008-2010 y 2010-2012. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en donde es director de la Revista Mexicana de Historia del Derecho y coordinador del área de Derecho. Asimismo, es investigador nacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, doctor Óscar, por acompañarnos el día de hoy. Y procederé a realizar la presentación del doctor Francisco González de Cosío. Él tiene un doctorado en la Universidad de Chicago, una maestría en negocios en Harvard Business School, asimismo una maestría en leyes por la Universidad de Chicago, y obtuvo su grado de licenciatura en la Universidad Iberoamericana. Él ha sido árbitro en más de 150 casos, frecuentemente en construcción, energía, corporativo e inversión. Abogado, particularmente en casos complejos, frecuentemente en infraestructura y energía, y autor de 11 libros sobre arbitraje, incluyendo el Tratado Líder sobre Arbitraje y el Tratado Líder sobre Competencia Económica, además de 200 artículos sobre arbitraje, competencia económica y derecho corporativo. Es el socio fundador de González de Cosío Abogados y un muy reconocido practicante arbitralista en México y la región latinoamericana. De verdad, yo estoy muy entusiasmada por esta sesión, por los ponentes que nos acompañan y por el tema que vamos a abordar. Me encanta el tema de la nulidad del laudo. Como un pequeño antecedente a quienes nos escuchan y quienes nos han acompañado a lo largo de todas estas sesiones, todo lo que platicamos desde el primer semestre, la primera sesión de este semestre que iniciamos en agosto, se concentraba en cómo iniciar el arbitraje, cómo llevar el arbitraje y cómo terminarlo. Y lo que vamos a platicar el día de hoy es la segunda posible vía o la segunda posible etapa que puede enfrentar un laudo arbitral. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, el escenario que nos encontramos es, ya hubo laudo. El tribunal arbitral, con todo lo que comentamos la sesión pasada de cómo se lleva a cabo la audiencia, cómo se presentan las pruebas, todo se agotó y ya hay laudo. Las partes ya les notificaron su laudo y hay una parte que puede estar muy contenta y otra no tanto. Ambos tienen su laudo arbitral y puede acontecer el procedimiento de emisión del laudo. Y como referencia también para que lo tengamos todos en el panorama, aquí ya no intervienen los árbitros. Se acabó el arbitraje, se acabó la labor del árbitro, terminó su función y se dará inicio a una posible etapa jurisdiccional sobre el laudo. Entonces, podemos tener ese antecedente e iniciar con la presentación que tenemos preparado para el día de hoy, invitando primero al doctor Óscar. En esta referencia que hice, previo a abordar la nulidad del laudo,
¿Qué conceptos de la teoría del arbitraje usted nos invita a recordar para, para tener un mayor entendimiento del procedimiento de nulidad del laudo? Cómo no, muchas gracias, Silvia, Gloria, Ana. Gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a la Universidad de Aberdeen, al Centro de Arbitraje de México, por su hospitalidad. Es un placer, es un honor compartir la mesa, además, con Francisco González de Cosío, amigo de hace muchísimos años, compañero de universidad, etcétera. Entonces, un placer, Francisco, estar aquí contigo. Ya tendremos mucho que platicar en esta sesión. Muchas gracias a la doctora Celia Quintana por acompañarnos esta tarde. Es un honor tener a tan importante académica y a todos ustedes pues en el auditorio. Bueno, felicidades por presidir esa academia tan de tanto prestigio y tan antigua. Te felicito. Pues muchas gracias, muchas gracias. Sí, la presidencia del Comité Mexicano de la Unión Internacional de Abogados. Reciente. Bueno, pues muchas gracias. Pues, ¿cuáles son los conceptos sobre el arbitraje que hay que tener presentes? Y un poco recordando cómo el arbitraje pues es una de las máximas expresiones de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? que deciden llevar a un grupo de particulares o a un particular la solución de la controversia de que se trate, tener presente, y aquí es donde el tema de la nulidad pues, puede jugar un papel importante, es que pues no todo es arbitrable, ¿no? Es decir, hay materias pues que per se no son arbitrables, que no todos los asuntos son susceptibles, ya no digamos por la materia, sino inclusive por las características y la personalidad de las partes para llevarlas al arbitraje, que no hay que querer a fuerzas llevar todo a un procedimiento arbitral. Hay veces que no, pues puede no ser la mejor idea. Hay montos que también pues, no justifican el monto del negocio, el llevarlo a un procedimiento arbitral. Por otro lado, hay que tener presente también la importancia de la redacción de la cláusula o del compromiso arbitral, que una buena redacción nos puede evitar que se nos abra la puerta a posibles acciones de nulidad del arbitraje, porque hubiese habido, como habla el Código de Comercio, hubiese habido alguna falla en la integración del tribunal arbitral, etcétera. Suele pasar, y lo habrán visto seguramente cuando hablaron de la redacción de la cláusula o convenio arbitral, pues que los abogados nos ponemos muy imaginativos o muy creativos, ¿no? Y queremos hacer una cláusula arbitral que justifique toda nuestra sabiduría, y resulta pues que es una cláusula que va a complicarle las cosas a las partes, ¿no? Muchos requisitos para ser árbitro, etcétera, y que ya lo veremos a lo largo de esta plática, pues eso puede en un momento dado envenenar, digamos, el futuro del arbitraje. Entonces, tener presente, pues, este carácter eminentemente privado, este carácter eminentemente consensual, pues, del arbitraje, y cuando se piense llevar un asunto de arbitraje, pues que verificar que sea una materia arbitrable, que sea un asunto susceptible, pues, de ser comprometido en árbitros, ¿no? Y creo que ustedes han visto ya a lo largo de todo este curso, pues, cuáles son los requisitos para echar adelante un procedimiento arbitral. Hay que tenerlo presente. Gracias, doctor. Sin duda, clave la arbitrabilidad en la materia, porque si no, todo el esfuerzo pues, puede resultar en vano. Al final, lo que las partes decidieron arbitrar no podía ese arbitraje. Entonces, coincido con usted que es un elemento clave a considerar la arbitrabilidad. Procedemos con el doctor Francisco González de Cosío. Doctor, una pregunta que la percepción que yo tengo es que genera un poco de confusión, porque durante toda la explicación de lo que es el procedimiento arbitral, se establece que una de sus características es su definitividad y que no es apelable, ¿no? En grandes rasgos. Entonces, ante este escenario de que se sabe que el arbitraje no hay recursos legales en contra del laudo, ¿por qué se justifica o se prevé que pueda haber un procedimiento de nulidad del laudo? Gracias, Silvia. Gracias a los organizadores. Gracias a ambas universidades por pensar en mí para este evento. Gracias a los intelectuales y participantes que están aquí. Y es un honor para mí estar con mi querido amigo Oscar Cruz Barney en este foro, que desde la carrera recuerdo lo brillante que era. Silvia, tu pregunta es muy interesante porque la finalidad con frecuencia se confunde o surge duda por qué existe el juicio de nulidad y por qué existe el juicio de ejecución, dos juicios distintos, aunque tienen causales casi idénticas. ¿Por qué existen si el laudo es final? Si el laudo es cosa juzgada en el momento en que se firma por el tribunal.
Y la respuesta es porque la naturaleza del arbitraje, que Oscar ha hecho una gran explicación sobre ella, atada a lo que uno, o más bien el derecho internacional, y esta es el antecedente de las causales de nulidad. Si uno explora la historia detrás de las mismas, se va a encontrar con que las conferencias de la paz de 1899 a, 2000, a 1901, que dio lugar a la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, uno de los esfuerzos que se hizo fue decantar cuáles son los pecados cardinales que puede cometer un fallo que tiene origen privado, pero que queremos darle fuerza de cosa juzgada. Ahí, si viniera de un origen público, por ejemplo, una Corte Suprema de un país o la Corte Internacional de Justicia, aceptaríamos que aunque ese fallo adolezca de vicios, paréntesis, cosa que pasa no infrecuentemente, cierro paréntesis, aunque el fallo adolezca de ciertos vicios, ya no hay nada que hacer. Cosa distinta en el arbitraje, aunque el fallo es cosa juzgada, hay ciertos pecados cardinales que hemos aceptado mundialmente vía la Convención de Nueva York que pueden merecer que el laudo carezca de validez, nulidad, o se pida su no ejecución, el juicio de nulidad. Y esas son las causales que tenemos en el artículo 1457, nulidad, y 1462 del Código de Comercio. Muchas gracias, doctor. En este orden de ideas, para el doctor Oscar, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento de nulidad del laudo y una apelación? ¿Por qué no? O mi pregunta más bien sería, ¿por qué no es una apelación el procedimiento de nulidad del laudo? Ha habido gracias, Cecilia, ha habido un abuso en términos de considerar, pues luego por los abogados en litigio, al juicio de nulidad como una especie de siguiente instancia una vez que se pierde un procedimiento arbitral. No es un procedimiento de apelación, claramente, y por una razón muy importante, y es que el juez no puede meterse a analizar el fondo de la causa, no puede meterse a analizar las consideraciones de los árbitros o del árbitro, simplemente si tiene un marco absolutamente definido, taxativo, sobre las consideraciones que puede hacer, los temas que puede revisar. Se trata de un juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje, que es como se le denomina en el Código de Comercio, y que simplemente y ya veremos pues las causales con detalle a lo largo de esta plática, solamente se pueden ver ciertas causales mencionadas en el 1457 del Código de Comercio, muy parecidas a las del 1462 para efectos de reconocimiento de ejecución, prácticamente las mismas, pero que no puede salirse de ahí. Ha habido algún caso en donde decidió un juez federal que, pues, ¿por qué no meterme yo a revisar el fondo de la causa? ¿No? Porque no se puede hacer justicia privada. Es una serie de consideraciones francamente disparatadas. Pero no, contestando pues concretamente, no es una apelación, no es una segunda ronda pues de revisión o de verificación de los contenidos del laudo y de las consideraciones de los árbitros. Es un procedimiento específico para verificar que se hayan cumplido ciertos aspectos y que, como Francisco mencionó, no se hayan cometido estos pecados graves que lleven en un momento dado a la anulación del laudo, ¿no? Entonces hay que tenerlo muy claro y ser serios, pues. O sea, el juicio de nulidad no puede ser considerado como una siguiente instancia ni nada que se le parezca. La primera opción ante un laudo arbitral, y eso hay que tenerle presente, y luego los abogados se nos olvida, la primera opción es cumplirlo, ¿no? Aunque haya yo perdido, mi primera opción es acatar. Y si no, bueno, pues ya pensar y analizar si caben alguna de las causales de nulidad correspondiente. Muchos laudos, ya que tengo presente, muchos laudos se ejecutan directamente, pues por las partes. Simplemente se acepta que se perdió y ya está, ¿no? No hay que pensar ni darle falsas esperanzas, pues, a los clientes señalando que no se preocupe si viene mal el laudo, pues nos vamos a un juicio de nulidad como si fuera la siguiente opción o la apelación, ¿no? Gracias, doctor. Coincido con usted en la incorrecta percepción que se puede tener de que la nulidad es otra etapa del procedimiento y no lo es, y sobre todo considerar que aun y cuando inicie ese procedimiento de nulidad, el efecto no va a ser cambiar el sentido del laudo. Eso no se va a poder lograr nunca. Si bien tomando en consideración lo que no se puede hacer con la nulidad del laudo, que no vas a lograr cambiar el sentido del laudo, ¿cuál sí es la consecuencia que puede llevar la nulidad del laudo, doctor Francisco? Si voy a la nulidad, ¿qué sí puedo lograr? Gracias, Silvia. Me apalanco un poco en la respuesta que Oscar ha dado y que tú has decantado
en cuanto a qué es apelación y cómo se distingue el juicio de nulidad. En el recurso de apelación, el órgano de alzada puede revisitar la aplicación y por ende incluyendo interpretación del derecho por el órgano inferior y la evaluación del valor probatorio de las pruebas. Eso es lo que no puede hacer un juez en el juicio de nulidad, en el juicio de ejecución. La litis en el juicio de nulidad y en el juicio de ejecución es cerrada. Lo que busca uno, lo que debe buscar el juez de ejecución o el juez de nulidad del laudo, es determinar si las causales, que son muy estrechas, de nulidad o de no ejecución, se actualizaron. Por ejemplo, vamos a hablar de ella más adelante, pero si existe una determinación contraria al orden público, si una de las partes no tenía capacidad, si el proceso pactado fue distinto al seguido, son cosas muy específicas, ninguna de las cuales, si se analizan y se entienden correctamente, hay dos que podrían entenderse distinto, pero la interpretación correcta ha sido, inclusive por el Poder Judicial mexicano, que no es un análisis semejante al que haría el órgano de alzada, nulidad y proceso, y arbitrabilidad también a veces. Lo que no puede hacer el órgano de alzada es eso. El juez de nulidad no puede ver si se actualiza, si se aplicó incorrectamente el derecho o las pruebas fueron valoradas de una manera distinta a lo que él hubiera hecho. Lo único que puede hacer es constatar si la causal se actualizó. Y si sí, puede, no tiene, puede anular o no. Pero son dos análisis distintos. Muchas gracias, doctor. Y para el doctor Oscar, un tema importante. ¿En qué momento procesal se puede pedir la nulidad del laudo? ¿Cuál es la condición que se tiene que acontecer para que pueda proceder el juicio de nulidad del laudo? Claro, muchas gracias. Nada más revisitar en un segundo lo que dijo Francisco, que es muy importante tener presente, y él ha insistido mucho en ese tema, y es que el juez puede en un momento dado anular, no está obligado a anular, ¿no? Puede anular. Y eso marca toda la diferencia, ¿no? Es decir, porque hay varias causales, en fin, ya regresaremos a eso, pero quiero destacar lo que acaba de decir, que creo que eso es muy importante. A ver, el artículo 1458 del Código de Comercio señala que la petición de nulidad debe formularse dentro de un plazo de 3 meses, contado a partir de la fecha de notificación del laudo. Eso suponiendo que el laudo haya sido aceptado, digamos, en sus términos, respecto a que no haya necesidad de aclararlo o de ampliar algún tema dentro del laudo. Si se ha hecho alguna petición conforme al 1450 o 1451 para aclaración del laudo o de los cálculos, etcétera, será a partir de la fecha en que se haya notificado o haya sido resuelta la petición por el tribunal arbitral, y esa solución forma parte o se considera que forma parte integral del laudo final. Entonces, por eso es tan importante el tema de las notificaciones, justamente, que haya certeza de la fecha de notificación del laudo, que se respete pues las reglas pactadas por las partes en términos de cómo se habrán de hacer esas notificaciones y en qué momento o a partir de cuándo se tendrá por notificado. 3 meses se tiene pues para hacer esa solicitud, esa petición de nulidad. Sin duda, la fecha de notificación del laudo es trascendental, justo para que las partes sepan a partir de cuándo se les empieza a correr ese plazo de los 3 meses para promover el juicio. Y bueno, le planteo la pregunta al doctor González de Cosío. Si ya tenemos presente el plazo que tenemos para presentar la nulidad, la siguiente pregunta es, bueno, ¿ya quién? Si, como usted dijo, no es un tribunal de alzada, quien lo dictó fue un árbitro, una persona particular, ¿qué juez es el que tiene la facultad para conocer el juicio de nulidad? El juez de primera instancia, federal o local. Existe jurisdicción concurrente para que las partes puedan, atendiendo circunstancias, recurrir al juez más adecuado para pedir la nulidad por ejecución. Ello ha dado lugar a que exista algo de forum shopping y ha dado lugar a que, dependiendo de la intención de la parte que pide la nulidad o la no ejecución, pues se busquen jueces distintos. Por ejemplo, bueno, debe decir, es sabido, no sé si es sabido, hay diferencia de opinión en cuanto a qué jueces como regla son mejores para este tipo de temas y cuáles no. Pero, por ejemplo, una visión es que los jueces federales son como reglas superiores. Por ende, una parte que quiere llevar un juicio serio sobre el tema pediría a un juez federal que analice la cuestión, por ejemplo, de ejecución. Y una parte que quiere hacer lo contrario, que quiere complicar o que quiere sabotear,
recurre un juez local. Esa es una apreciación estratégica, es una apreciación cuestionable porque, en mi opinión, y me interesará conocer la opinión de los demás, es una cuestión que es de difícil generalización. Yo he visto extraordinarios jueces en materia local y jueces malos en materia federal y viceversa. Considero que hay grandes jueces en México y hay pésimos jueces en México, y como a menos que uno esté dispuesto a hacer cosas incorrectas, como jugar con el turno, lo que hay es un elemento de alia en donde va a acabar. Lo que sí veo como constante, y es un poquito estirada la respuesta a la pregunta que me hace Silvia, pero puede ser útil dado el tema genérico que estamos viendo, es que mientras que los jueces en la Ciudad de México, en general, federal y local, están mucho más versados en el tema de arbitraje, jueces de distintas otras partes del país lo están menos. Algunos simplemente con algunos errorcitos perfectamente entendibles o normales del proceso de aprendizaje, otros con cosas más delicadas, errores graves o inclusive a veces corrupción. Sabiendo, ya teniendo el antecedente de que uno puede optar por la vía federal o local, si hay algún requisito de jurisdicción, es decir, si solamente el juez de cierta jurisdicción tiene facultades exclusivas para conocer de esa nulidad del laudo. Gracias. Será el juez civil que ve temas comerciales, mercantiles y por ende ve este tipo de temas, el juez competente. Perfecto. Entonces, como lo comentó en las ediciones previas, si ya tenemos el antecedente de que el arbitraje se regula en el Código de Comercio y ello nos abre la posibilidad, tengamos la opción de optar por la vía federal o la local para promover el juicio de nulidad. Y bueno, ya habiendo terminado esta etapa de breve presentación de lo que es la nulidad, ¿perdón? Silvia, no sé si va a hacer nada más Claro. nota histórica para el público. Y la materia mercantil en México, cuando nacemos a la vida independiente, va a ser una materia local. ¿Sí? Cada estado de la República manejará su propio procedimiento mercantil y eran los consulados de comercio los que se encargaban de atender los arbitrajes comerciales, ¿no? El 16 de octubre de 1824 se manda los temas mercantiles a los jueces civiles de primera instancia, que tenían que resolver conforme a la legislación comercial vigente en México, sea la que fuera, que había muchas cosas. Y se va a mantener así como materia local durante décadas, ¿sí? Y no va a ser sino hasta unos pocos años antes de la expedición del primer Código de Comercio Federal, en 1884, que se federaliza la materia mercantil. ¿Sí? Y al haber federalizado la materia mercantil, ahí tuvieron la oportunidad de haber dicho, bueno, ahora solamente serán los jueces de distrito los que conozcan de asuntos de comercio. Como no había suficientes nombrados, o si territorialmente pues no se podía cubrir todo el territorio adecuadamente, dejaron la concurrencia con los jueces civiles de primera instancia. Como bien señaló Francisco, es el juez civil de primera instancia, lo cual ha dado lugar efectivamente pues, a armar estrategias, por decirlo así, de a quién se lo llevo, o depende de qué es lo que quiera yo lograr, ¿no? Pero es importante pues que se da presente. Este es un lío que traemos arrastrando desde el siglo XIX, desde la independencia, donde no se ha querido restablecer los tribunales mercantiles, etcétera, que tendríamos que haber desordenado desde hace mucho. Gracias. Gracias por la interesante referencia y muy, muy importante saber que llevamos 100 años cargando con esta situación que siempre genera duda, ¿no? Siempre. Y bueno, ya teniendo este antecedente de lo que se puede o no se puede lograr a través de la nulidad del laudo, vamos a invitar a nuestros ponentes a atender exclusiva o específicamente el caso de la jurisdicción mexicana. Y en este orden de ideas, le pregunto, ya lo abordamos un poco, pero bueno, vale la pena aclararlo, para el doctor Francisco González de Cosío, si nos pudiese referir, son dos preguntas. Una, la primera, ¿cuál es la ley que regula la nulidad del laudo? ¿Y qué influencia tiene en esta ley todos los instrumentos internacionales como la Ley Modelo de UNCITRAL o la Convención de Nueva York para que tengamos como resultado la regulación actual en el sistema jurídico mexicano? Gracias, Silvia. La respuesta a esta pregunta da el perfil de personas que ven la audiencia y creo que les va a interesar mucho. La ley es el título cuarto, libro quinto del Código de Comercio, que es lo que algunos llaman o llamamos por facilidad la ley de arbitraje, la Lex Arbitri mexicana. Esa ley o ese título
lo que hace es que emula casi, a ver, como una copia al calca, tiene 3 ligeros cambios, la ley modelo de la UNCITRAL, y eso, dado el origen de esa ley modelo, es válido concluir que México tiene derecho de punta arbitral mundial, es decir, es de los mejores derechos arbitrales del mundo. Esto podría explicar la enorme cantidad ya de arbitraje que hay en México y como lo planteaste, como qué ley aplica la de nulidad, me gustaría también decir otra cosa, y es que cuando uno analiza la nulidad del laudo, las causales de nulidad, que son el artículo 1457 del Código de Comercio, uno encuentra una copia, salvo una causal perfecta, el artículo 5 de la Convención de Nueva York. Y el motivo de ese traslape o de esa identidad normativa obedece a que como la UNCITRAL utilizó por fines de uniformidad las mismas causales de la Convención de Nueva York, que tienen como antecedente este que ocurrió hace 100 años, 120 años que ya había platicado, el resultado es que tenemos una compatibilidad perfecta entre el régimen de nulidad local y el régimen de ejecución internacional. Ahora, existiendo esa compatibilidad total, es decir, el texto es el mismo, las normas son idénticas, ¿cómo entenderlas? Y aquí lo que muchos han recomendado durante muchos años es que los jueces locales recurran a fuentes internacionales mientras se genera doctrina nacional, en este caso mexicana, sobre qué significan esas causales y qué no significan, porque uno puede malentender el texto. Uno puede, por ejemplo, si uno le pone enfrente una notificación de laudo, o cuando el arbitraje comience con una notificación, que es un acto procesal distinto al emplazamiento. Pero un juez local podría, por ejemplo, concluir que la notificación de un proceso es el emplazamiento y si no se siguen las formalidades que el régimen procesal federal, por ejemplo, establece para emplazamiento, pues no es válido el proceso, por ejemplo. Ese es un error que podría ocurrir y que México desde 1971 erradicó. El Tribunal Superior de Justicia dijo muy enfáticamente, el término notificar y el término emplazar son 2 ejercicios procesales distintos. De tal forma que como notificar es distinto a emplazar, que es un acto muy, muy ritualizado y muy procesalmente cuidado, y notificar es simplemente poner dentro de la esfera de control de la parte demandada la existencia de una causa en su contra, el método puede variar. Y esto se ha visto en la práctica. Un arbitraje comienza con una notificación por email, como tú las has hecho, Silvia, como responsable del Centro de Arbitraje de México. Y como notificar es poner en la esfera del control de la parte demandada y tú le notificas por correo electrónico, actualizas el término procesal, el término jurídico notificación, con un correo electrónico. Y esa notificación actualiza lo que dice, o ese régimen, o todo esto que estoy explicando es un ejemplo muy sencillo, pero muy trascendente, de cuál es el régimen aplicable de juicio de nulidad, que es local, idéntico a internacional, y el internacional y local han sido pensados para ser un régimen muy dinámico, muy pro eficacia del proceso, poco ritualista, poco formalista, que está regido por estas 2 fuentes normativas, una local y una internacional, y la mejor interpretación por el juzgador justamente toma en cuenta eso. Y así ha sucedido. Varios jueces, primera, segunda instancia, hasta la Corte, han tomado la ley modelo UNCITRAL, trabajos preparatorios de la UNCITRAL. De hecho, hay criterios, tesis que pueden encontrar en nuestro Poder Judicial que dicen, es que la ley modelo UNCITRAL dice esto, yo lo entiendo de esta manera. Eso, nuestro Poder Judicial lo ha hecho en forma extraordinaria, en mi opinión. Me interesará conocer la opinión de don Oscar. Sin duda, bueno, totalmente de acuerdo. Y creo que sí hay que felicitar que el foro mexicano es un foro sumamente amigable al arbitraje. Y creo que hay una diferencia, es decir, de 20 años para acá, 30 años para acá, el nivel de conocimiento y el nivel de práctica que se ha tenido en México del arbitraje ha hecho que nuestro foro sea mucho mejor. En ese sentido, nuestra participación en tratados comerciales internacionales que plantean foros arbitrales ha sido de una enorme utilidad, ¿no? Luego ve uno que se plantean que un curso, una conferencia, un seminario donde nos va a hablar del arbitraje fulano de tal que viene de Europa. Bueno, a ver, aquí tenemos igual o más experiencia en materia de arbitraje que en cualquier foro internacional, ¿no? Es decir, desde los últimos años tenemos árbitros como Francisco y como Emilio González de Castilla y como Carlos Loperena, es decir, gente
prestigiadísima, ¿no? Y con una experiencia enorme. Y esto ha habido un reflejo, si tienes una buena abogacía y un buen foro arbitral, pues la judicatura, creo yo que efectivamente, como decía Francisco, ha sabido responder. Y en esos análisis de ver cómo se discutió la ley modelo de Uncitral, nos habla precisamente de la seriedad con la cual se está abordando el tema. Hay resoluciones pues, que se han equivocado, ¿no? Y que siguen pensando, pues, y todavía trae por ahí alguna tesis de licenciatura, etcétera, que habla de que tiene que proceder el amparo contra el arbitraje, una serie de cosas que en el fondo no acaban de ver la bondad del arbitraje y su importancia, pues, para la solución de conflictos, en donde las partes lo que no quieren justamente es tener el fárrago de los procedimientos judiciales, ¿no? Tal cual. Gracias, doctor. Con- Aprovecho su intervención para dar paso a una pregunta que tenemos del foro que creo que me parece aceptada a plantearla en este momento. Tomando en consideración la concurrencia y que obviamente la competencia es en el ámbito civil, nos pregunta una de las gentes, cuál, o sea, dentro de todas las entidades federativas que hay, cuál es el factor para determinar qué juez de qué entidad federativa sería el competente para conocer del juicio de nulidad. A ver, ya lo dijo Felipe González de Cosío y lo dice el propio código. Y recordemos, la materia mercantil es una materia concurrente. ¿Quiénes conocen de materia mercantil en México? Pues salvo que haya tribunales mercantiles, como lo puede haber en Zacatecas, como puede haber en Nuevo León, como hay tribunales financieros en Puebla, pues será el juez civil de primera instancia o bien el juez de distrito, el juez federal de primera instancia. Entonces, se tiene los dos, ¿no? Cualquiera de los dos puede conocer. Uno dirá, es materia federal, yo estoy muy ocupado viendo arrendamientos. El otro dirá, yo estoy muy ocupado concediendo amparos, vete a la concurrente, que para eso está, ¿no? Entonces, en el fondo se convierte en un tema de estrategia. Francisco. Gracias, Oscar. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es casuista y es táctica y depende del pulso de la persona que se le pregunte. Por ejemplo, si estás en una... Voy a poner un ejemplo que yo he vivido. He tenido muchos casos en Querétaro. Mi percepción de Querétaro es que los jueces no saben nada de arbitraje. Todas las cosas que han acabado o han tocado Poder Judicial queretano han sido mal llevadas. Ejemplo uno. Ejemplo otro lado del espectro, la Ciudad de México. La Ciudad de México, yo veo jueces muy buenos locales, aunque muchos dicen lo que mencionaba hace 10 minutos, que si quieres, que las partes que buscan el juicio de nulidad, lo que generalmente lo piden ante juez local, porque juez local es cuando han pasado cosas raras, cosa que es cierto, cuando ha pasado una nulidad extraña, ha ocurrido a nivel local, pero cuando yo he tenido que defender casos en materia local, yo quiero revelar con toda asertividad que todos los casos que he tenido jueces buenos. He tenido jueces que recientemente, un caso muy complejo, probablemente la remisión más dura que se ha vivido en este país, donde hubo una simulación y una serie de cosas muy lamentables por la parte demandada. La juez Galguero, que la conocía y yo no la conocía, después de un análisis muy sofisticado, cuando yo comparecí a platicar con ella, me hizo preguntas profundas, inteligentes, me hizo parir chayotes por la inteligencia de sus preguntas. Respondió extraordinariamente bien. Y entonces no estoy seguro que admita generalización en todo caso, a menos que alguien está haciendo cosas que no debe hacer, porque no es noticia, no debe ser noticia que algunas personas que hacen magia con el turno. Si alguien está haciendo eso y si quiere entonces conseguir un juez favorable, que es corrupción hacer eso, entonces pues puede ser que la gente tenga una predisposición fuerte a favor de ir en cierto foro. Pero si no es el caso, mi opinión, como alguien que lo vive cotidianamente, es que hay buenos y malos jueces en materia local y federal en todos lados, y las tendencias sí cambian de estado a estado. Ya puse un ejemplo, Querétaro. Querétaro, todo lo que he vivido en arbitraje es malo, se acaban ejecutando. Todos los he ejecutado, pero se ha complicado. Otra jurisdicción que es muy compleja es Guadalajara. Yo he visto mucha corrupción en Guadalajara. Entonces, ahí creo que entonces sería preferible que acabe en sede federal, pero inclusive federal pasan cosas curiosas. Entonces, es una pregunta compleja que tiene que ver con mucha estrategia y con mucho pulso. Muchas gracias. Y tomando en consideración que, bueno, ya él es el juez competente, le pregunto al doctor Oscar si nos puede comentar en qué vía, ya sabemos con qué juez ir, sí, ya es una materia concurrente. La siguiente pregunta es, ¿y en qué vía inicio ese juicio? ¿Es un juicio normal
que tengo que agotar todas las etapas o privilegiado el procedimiento. Correcto. Primero que hay que destacar y que quede claro, y es que el laudo arbitral se presume válido, ¿sí? Hay una presunción de validez sobre el laudo arbitral y por lo tanto ejecutable. Entonces, si no puede insisto, no hay que pensar en la nulidad como una siguiente instancia, como una apelación, como una revisión. El laudo es válido. La vía para reclamar, bueno, pues es un juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje. Esta es una novedad relativamente. Antes se remitía al artículo 360 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora se crea este juicio especial con la idea de pues darle mayor celeridad al procedimiento. O sea, ya pasamos por un arbitraje que pudo haber sido largo, complicado, farragoso, etcétera, y ahora resulta que alguien pide una nulidad, pues hay que apurarnos y hay que resolver esto de la forma más rápida posible. En ese sentido, hay que tener presente que el juez no puede meterse a analizar las causales del 1457 por su cuenta, es solamente aquellas causales que le invoque la parte. No puede haber una revisión ex oficio por parte del juez porque decida analizar todas las causales en su conjunto, etcétera, sino que es una cosa absolutamente particularizada, ¿no? La parte que intenta una acción de nulidad, pues tiene que probar una serie de cosas, conforme a las fracciones del 1457, que una de las partes tenía alguna incapacidad, que el acuerdo no es válido, que no hubo una notificación válida, que el laudo se refiere a una controversia no prevista, o que se resolvió más o menos de la cuenta, o que hubo un problema en la integración del tribunal arbitral. Todavía es, conforme al Código de Comercio, es este juicio especial sobre transacciones comerciales y arbitraje ante juez civil de primera instancia local o juez de distrito. Gracias, doctor. La verdad es que considero que es muy importante resaltar esa situación porque en ocasiones la percepción que se tiene es como, bueno, fui a juicio para no ir al Poder Judicial y tengo que volver, y la gente dice, bueno, pues, ¿para qué? Pero la respuesta que yo siempre doy de manera positiva es, bueno, vas a regresar, pero mínimo vas a regresar en una mejor posición. Mínimo ya traes una decisión ya hay una decisión sobre la controversia, y si tienes que iniciar el procedimiento, es un procedimiento más acelerado. Y por eso en el ámbito de que es un juicio especial, entonces sí tomar en consideración que la vía correcta es el juicio especial de transacciones comerciales y arbitraje. Gracias. Tomando ello en cuenta, invito al doctor Francisco que nos comparta cuáles son los requisitos para poder iniciar el juicio en esa vía especial. Requisitos procesales, perdón. Sí, dos muy sencillos, el acuerdo arbitral y el laudo en original. El laudo en original, si ustedes ven el texto de la ley, van a ver que dice una copia debidamente autenticada. Y esto es un requisito que viene de la Convención de Nueva York y que en México ha generado confusión, inclusive en un autor que a mí me cae muy bien, lo aprecio mucho, pero que no creo que es la tesis correcta la que él maneja, que dicen que una versión debidamente autenticada significa que debe firmarse ante fedatario, no solo notario, el laudo. Eso es un error, y es un error que lamentablemente me recuerda el dicho sueco que dice, mientras que un buen ejemplo es admirado, un mal ejemplo es emulado. Algunos, y quiero enfatizar algunos, porque no es una tendencia, algunos juzgadores han exigido que los laudos vengan ratificados o certificados por fedatario, corredor o notario. Por cierto, yo admito que en una ocasión ratificado uno por lo que pasó en ese caso. Pero no obstante, lo que ocurrió en ese caso es un error hacerlo, porque el significado correcto de esa oración es que la institución arbitral, cuando es una institucional, ratifique, y sobre todo, de hecho voy a poner énfasis en esto, lo que significa debidamente autenticado es que la versión que el juez tenga en sus manos sea la versión original del papel donde se plasmó la firma por el árbitro. Lo que queremos estar seguros que lo que tiene el juez es el original, y si por algún motivo no se tiene original, puede uno pedir una copia certificada de un fedatario. Pero teniendo original, no hay nada más que se tiene que hacer. Los jueces que han pedido más han malentendido ese texto, incluyendo el autor que tengo en mente, que está citado y refutado en mi libro de arbitraje. Eso no es necesario, y todas las fuentes que él cita, que él encuentra en forma muy acuciosa
en los diarios de debates de la Convención de Nueva York, que en 1956 se encuentra una cita de una iniciativa del ponente belga que dice que debe encontrarse algún tipo de ratificación. Y cuando uno analiza todo lo que se debatió ese día en Nueva York, se da cuenta que lo que quieren lograr es tener un original. Punto. No se necesita más. Entonces, felicito tu pregunta, Silvia, para evitar que lo que es un error continúe. Y ya hay varios laudos que se han ejecutado sin ese requisito, aunque recientemente existe una contradicción de dos colegiados, ambos de la Ciudad de México, uno que dice que sí se requiere una certificación y otro que dice que no. El segundo, por cierto, por Neófito López Ramos, que es un ejemplo, en mi opinión, de un gran juez mexicano. La contradicción ha subido a la Suprema Corte para que se depure y todavía no hay respuesta. Gracias, doctor. Silvia, Retomándolo. perdón, ¿le puedo hacer una pregunta a Francisco en este tema? Se me ocurrió. Por ejemplo, ¿y qué pasa si tienes un laudo que viene en otro idioma? Entonces, ahí sí se requiere esa sofisticada certificación de a lo mejor, obviamente, de un traductor, pero también, no sé, a lo mejor un juez que es muy sospechoso del laudo te puede pedir que el notario certifique esa traducción. No sé, se me ocurre esa pregunta. Gracias. Si viene en otro idioma, se traduce. Pero los únicos requisitos universalmente pedidos, y es universal, viene en la Convención de Nueva York, es el acuerdo arbitral, o sea, el contrato que tiene el acuerdo arbitral y el original del laudo. Si el laudo viene en otro idioma, es muy buena pregunta, Gloria, lo que haces es que traduces idealmente por un perito acreditado o aceptado por el Poder Judicial relevante, porque hay unos en materia local y federal, pero eso no es un requisito en sí del laudo, sino del hecho de que viene en un idioma distinto al lugar de ejecución. Los únicos requisitos, y es importante enfatizarlo, y por eso creo que tu pregunta es buena, Gloria, porque necesitamos estar seguros que las medidas procesales que ideamos para abordar las cuestiones procesales que pueden surgir, que no cambien lo que es el principio que está detrás del arbitraje y que lo dijo con mucho tino en su primera intervención Oscar. Y es que el arbitraje busca ser flexible, busca ser eficiente, busca ser veloz, se busca evitar, lo dijo hace un momento Silvia con mucho tino, que no pactes arbitraje y acabes en tribunales. Es todo un régimen orientado para darle efectos al deseo de las partes de arbitrar. De acuerdo, totalmente. Y sí, y en efecto, si la traducción, en todo caso, sería un requisito procesal mexicano, ¿no? En un momento dado y que sea por perito autorizado por el tribunal o por el Consejo de la Judicatura Federal. Gracias a ambos y yo reitero lo importante que nos comparten, que en realidad los requisitos son muy sencillos de obtener. Requieres la razón por la cual fuiste al arbitraje y el resultado que obtuviste del arbitraje, que es el laudo. Entonces, yo también aprovecho este foro, que sé que lo van a ver en varias personas, para informar que no es necesario que, por ejemplo, cuando una de las partes tenga la intención de promover la nulidad del laudo, quiera presentar todo el expediente arbitral. No es un requisito. Los requisitos son acuerdo arbitral y laudo. Entonces, que no se tenga esta percepción de como cuando se apela, que le mandan todo el expediente al tribunal de alzada. Eso no acontece en el procedimiento, en un juicio de nulidad del laudo arbitral. Tus documentos base va a ser, obviamente, la demanda, tu acuerdo y el laudo. Y obviamente, si tú tienes alguna prueba para acreditar la causal de nulidad, pero no es necesario mandar todo el expediente arbitral. Es enorme por la cantidad de pruebas que se presentan y no tiene nada que ver los documentos con la causal de nulidad que se pueda argumentar. Y siguiendo con el tema del juicio especial de transacciones comerciales y arbitraje, yo referí, y también el doctor, que se tiene la intención es que sea más rápido que un juicio ordinario. Y invito al doctor Oscar que nos comparta cuáles son o por qué se dice que el procedimiento que el juicio especial es más rápido que un juicio ordinario. Muy interesante, y ya se ha mencionado aquí, el concepto de rapidez y de celeridad que requiere el tema mercantil, ¿no? Es decir, y eso viene desde los inicios del nacimiento del derecho mercantil.
aquí hay que hacer negocio y hay que asegurarnos de que salga lo más pronto posible y que se resuelva de la mejor manera posible. Y por eso se buscó desde los orígenes del derecho mercantil el meterle celeridad. Es interesante, el juicio mercantil, el juicio sumario mercantil está inspirado en una decretal del Papa Clemente VI sobre el juicio sumario matrimonial, ¿no? Los mercantilistas de la época se fusilaron el procedimiento canónico para armar este juicio rápido. Entonces, las etapas, si nos vamos al artículo 1472 del Código de Comercio sobre el juicio especial de transacciones comerciales y arbitraje, dice se tramitará conforme a los siguientes artículos. Primero, una vez que se admite la demanda de nulidad, el juez tiene que ordenar el emplazamiento con las características que mencionaba Francisco, no esa diferencia entre notificación y emplazamiento que hay que tenerla presente, a las demandadas, otorgándoles un término de 15 días para contestar, ¿no? Transcurrido el término para contestar la demanda, sin necesidad de acusa de rebeldía, si las partes no promueven pruebas, si el juez no considera que sean necesarias las pruebas, se citará para los 3 días siguientes a una audiencia de alegatos que se verificará acudan o no las partes. Otra vez la celeridad, no nada de que no vino, etcétera, y entonces se va a mandar la audiencia a una nueva. Si hubiera una promoción de pruebas, bueno, y el juez estima necesario que antes de la celebración de la audiencia hubiese este espacio probatorio, bueno, abrirá una dilación probatoria de 10 días, ¿no? Celebrada la audiencia, el juez debe citar a las partes para oír sentencia ojo, esto es muy importante, las resoluciones intermedias que se dicten en este juicio especial y la sentencia que la resuelva no son recurribles, o sea, no hay recurso contra esta decisión de nulidad o no por parte del juez. Puede haber amparo, pero recurso como tal no. Es decir, es un procedimiento acotado que debe de ser cortito, etcétera, atendiendo pues a las necesidades mercantiles. Gracias, doctor. Sin duda usted destacó una de las características principales del juicio especial de transacciones comerciales, que no es apelable. O sea, ya habíamos dicho que el laudo no es apelable, puede ir al juicio de nulidad, pero aquí cuando vas al juicio de nulidad el resultado va a ser una sentencia, ya por un juez. Esa sentencia tampoco es apelable. Entonces, eso es lo que disminuye las etapas procesales que se pueden agotar para llegar al punto de tener una decisión que sea definitiva. Entonces, esa es una característica también importantísima del juicio de nulidad. Y bueno, ya que salió el tema, creo que va a resultar importante abordarlo, el tema del amparo. Y invito al doctor Francisco, si pudiese referirnos el debate, bueno, sí, no sé si sea debate, la situación que acontece respecto a qué amparo procede contra esa resolución que dictó el juez que conoció de la nulidad del laudo. Gracias, y yo creo que tienes razón que es un debate, y también tienes razón en tu escepticismo, porque estaba claro y recientemente se nubló el clima. A ver, 3 respuestas o 3 etapas en el progreso de esta idea. Primera etapa es, hasta la nueva ley de amparo, nuestro poder judicial fue totalmente unánime e inconteste que el amparo no procede en contra del árbitro o cualquier decisión del árbitro. Y que, bueno, primera respuesta. Con la nueva ley de amparo, el artículo 5.2 contempla la posibilidad de que el amparo proceda contra particulares cuando hagan actos equivalentes a los que haga una autoridad. Entonces surge una discusión que yo creo que tenía que tener lugar, en la cual se pregunta si el árbitro hace funciones equivalentes a una autoridad. Y hay elementos para concluir que eso es posible. El árbitro juzga, el juez juzga. Entonces podría uno decir que el árbitro se parece a un juez en ese sentido. De hecho, el árbitro es un juez privado, es la naturaleza jurídica de un árbitro. Y su fallo, el laudo, pues es muy semejante a es una sentencia. Entonces, es posible que se actualice el 5.2 de la ley de amparo. Y por cierto, el 5.2 de la ley de amparo es, en mi opinión, una gran medida. Es un paso pro la ampliación del respeto de derechos fundamentales en nuestro país. Esto es una cuestión que en sí algunos discuten. Hay quien dijo que era una anomalía lo que se había establecido en la ley de amparo y que debería erradicarse. En fin, yo creo que sí es sano que exista
por motivos que no abordo a menos que alguien pida. Ahora, ¿qué pasó después del 5.2? Se ha dejado claro unánimemente, o sea, hubo algunos amparos que se dio trámite en contra de los árbitros para definir, para que el Poder Judicial definiera si proceden en contra del árbitro o no. No es que proceda el amparo en contra del actual árbitro, sino que el amparo en contra del árbitro se dio trámite para definir si era procedente o no. Y se acabó definiendo que no procede el amparo en contra de los árbitros. Tercera respuesta es ¿qué tipo de amparo? Y este tipo de amparo ha recibido, y en esto ha zigzagueado terriblemente nuestro Poder Judicial, pero los motivos son muy interesantes. No ha sido simplemente un acto de inconsistencia analítica, sino que han pasado cosas interesantes. La ley de arbitraje hablaba del incidente de ejecución del laudo. Y conforme a ley técnica de amparo, el amparo que procede en contra del acto final, de la sentencia que pone fin a juicio, es distinto a los actos intraprocesales. Entonces, si entiendes la ejecución del laudo como un incidente, había elementos semánticos para concluir que es distinto al amparo casación, al amparo que pone contra la sentencia que pone fin a juicio. Y eso existió un tiempo hasta que se aclaró que lo que la ley llama incidente no es un incidente, es un juicio especial, el juicio especial de nulidad o el juicio especial de ejecución de laudos, y por ende, si es un juicio especial, la sentencia que pone fin al mismo es una sentencia final, y por ende el amparo que procede no es el instancial, sino el amparo directo, el amparo casación. Y hasta ahí vamos muy bien. Pero luego, recientemente, amparo 250-2019, es decir, uno muy reciente, acaba de salir y está calientito, ha sostenido que, y la Suprema Corte, la primera sala, lo que sostuvo, es que no es el amparo uninstancial el que procede, el directo, sino el biinstancial, porque subió a la Corte como contradicción. Y cuando uno lee esa sentencia, uno se divierte mucho o se entristece mucho, porque estábamos muy contentos los practicantes de arbitraje con el amparo directo, porque el amparo directo es una sola instancia. Y eso nos gusta por velocidad, nos gusta por frugalidad de recursos y que no da lugar a chicanas. Y si el arbitraje lo entendemos como una sola instancia de ver todo el asunto, pues la sentencia que pone fin a ello está recurrible en un solo recurso, no muchos recursos. Entonces nos gustaba que fuera el directo. Pero ¿qué pasó con la Corte? La Corte toma conocimiento de esta contradicción. Es una contradicción entre un pleno de circuito y un colegiado de otro circuito, donde sostiene uno que es el instancial y otro que es el uninstancial, el directo. Y el motivo detrás de eso, y aquí hubo una enorme cantidad de críticas cuando esto salió, yo creo que merece un poquito más de razonamiento, porque la gente decía, ay, qué mal hizo la Corte, otra vez es retrógrada y aplicó mal la ley de amparo, cosa que me parece curioso que se diga, y uno lee la sentencia y se da cuenta que el tema no está. Yo prefiero el directo, obviamente, pero lo que la Corte se encontró es con que había una enorme cantidad, y si quieren les mando un artículo donde abordo lo que cada juez en la Ciudad de México estaban divididos los tribunales colegiados, y de otras partes del país y en plenos de circuito. Y la división, grosso modo, se dividía de la siguiente manera. En entender que la sentencia que pone fin a juicio es una sentencia final y por ende procede el amparo directo, cosa que es la visión que habíamos visto que prevaleció en la Corte hasta recientemente. Y por otro lado, quienes decían es que si es un acto de ejecución, visión 1, o 2, si es un juicio que no tiene su propia sustancia, entonces es un acto que suena más de ejecución. No es un juicio que tiene su propia carnita, si me permiten ponerlo de esta manera, y por ende merece ser conocida bajo técnica de derecho de amparo como un juicio, una sentencia que pone fin a juicio. Por ende, como no tiene su propia sustantividad, entonces no es una sentencia que pone fin y por ende procede el amparo biinstancial. Y ahí es donde estamos ahora. La primera sala dijo esto desde el año pasado y por ende es lo que aplica y por ende se ha establecido un eslabón más judicial, la segunda instancia, en amparo para conocer de la sentencia que pone fin a juicio. Gracias, doctor Francisco. La verdad es que fue una excelente explicación la que nos compartió respecto a la procedencia del amparo. No sé si doctor Oscar, usted tenga algún comentario al respecto.
Estoy de acuerdo en el desencanto que hemos sufrido todos porque retrasa pues las resoluciones. Es mucho mejor haberse ido directamente y no al instancial. Sí, efectivamente, y hay una serie de consideraciones muy interesantes sobre la naturaleza profunda o como se le quiera llamar de pues del juicio especial del Código de Comercio. Creo yo que faltó, pues, considerar en un momento dado, pues, que otra vez en el derecho mercantil lo que estamos buscando, o sea, yo voy al arbitraje porque yo no quiero que el Poder Judicial revise todo y se meta hasta la cocina, ¿no? Entonces, yo no quiero un amparo instancial en este asunto. Yo lo que quiero es resolver la controversia que me permita seguir vendiendo, seguir comprando, seguir exportando, seguir haciendo, ¿no? Entonces, creo que ahí faltó quizás esa consideración sobre la naturaleza misma del arbitraje y el por qué las partes acuden al arbitraje, ¿no? Y es una discusión vieja, es una discusión que se ha tenido o que se tuvo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora con el TEMEC, es decir, estos beneficios, entre comillas, del amparo, pero que a la hora de la hora y si bien después una discusión muy sesuda de por qué nos vamos a este amparo distancial, bueno, pues sí, pero entonces ya estoy pegándole fieramente a las razones de por qué me fui yo al arbitraje, ¿no? Entonces tendría que haberse dejado como estaba, que estábamos todos muy contentos, era mucho más eficiente y más rápido. Vamos a ver, esto es muy reciente, pues vamos a ver cómo se desarrolla y no pues sentarnos encima del laudo a esperar que el amparo instancial después de una resolución de nulidad a ver a dónde me lleva, ¿no? Sí, no me gusta, ciertamente. Sí. ¿Puedo decir algo, Silvia? Claro, doctor. Lo que dice Oscar recibe un eco inteligente y elocuente del ministro González Alcántara Carrancá. En su opinión disidente, vota en contra de la decisión de la primera sala, diciendo en una opinión muy cortita, muy sesuda, muy enérgica, diciendo, claro que tiene su propia sustantividad el juicio de ejecución y el juicio de nulidad, y es si se actualiza una causal de invalidez del laudo. Y eso es su propia carnita. Yo creo que, y la razón que pedí la palabra y no respeté tu orden, Silvia, es porque, dadas las preguntas previas sobre qué es el juicio de nulidad y en fin, conviene hacer eco a la visión, no sé si Oscar está de acuerdo, pero Poder Judicial se agradece todo lo que han hecho, pero tomen en cuenta que inclusive bajo el argumento más poderoso que han esgrimido, que es si tiene su propia sustantividad, la discusión sobre si se actualizó una causal de nulidad es una rica, es una difícil, es una que tutela algo, que es lo único que merece tutelar porque el laudo es final, y eso en sí es sustantividad. Por ende, para efectos de técnica de amparo, porque no debemos, o sea, debemos encontrar una mezcla adecuada entre ser institucionales y entender que la Corte es quien determina la técnica de amparo y aplica la ley de amparo, y nuestra disciplina, que es una materia controlada por el juicio de amparo. Pero para efectos del juicio de amparo, puede uno válidamente concluir que sí tiene el juicio, la sentencia que cae el juicio de ejecución, la sentencia que cae el juicio de nulidad, tiene su propia definitividad, su propia sustantividad, que es las causales, y por ende, conforme a la ley de amparo, debe ser el amparo directo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ambos. Con las preguntas que hemos planteado hasta el momento, ya tenemos el antecedente de lo que es el juicio de nulidad, lo que es la nulidad, cómo se aterriza en México, el procedimiento especial, la definitividad de la decisión que recaiga y que solamente procederá contra ella, como lo que nos comentan los ponentes, y la última decisión de la Corte, el amparo biinstancial. Ahora en la sesión hemos planeado una dinámica que la verdad a mí me entusiasma mucho y nos vamos a enfocar a todos, durante el discurso que hemos tenido esta tarde, siempre se hace referencia a las causales de nulidad. Se tendrá que probar, se podrá anular un laudo cuando se acredite que aconteció una causal de nulidad. Y las causales de nulidad, como ya lo refirieron, están previstas en el artículo 1457 del Código de Comercio y la dinámica que hemos planeado es invitar a nuestros ponentes a que nos den algún comentario o ejemplo de qué podría ser una situación que pudiese conllevar a que se acontezca una causal de nulidad y por ende el juez pueda
tenga la discrecionalidad de determinar si se anula un laudo o no. Entonces, espero hacerlo bien. Voy a compartir el texto del artículo 1457 para que todos lo tengamos visible. Invitar primeramente al doctor Francisco González de Cosío para pronunciarse respecto del inciso 1, que tiene muchas, dentro del inciso hay muchas causales. Entonces, el artículo solamente prevé 5, 4 y el último que es orden público, pero en realidad son más. Entonces, el primer artículo, doctor Francisco, si usted nos pudiese hacer algún comentario o compartirnos un ejemplo de cuándo acontecería una causal de nulidad del laudo. O sea, ¿te refieres, Silvia, sobre el 1-1, lo de capacidad, o 1 con sus 4 subfracciones? 1-1-1. Perfecto, gracias. Sí, fíjate que gracias por esa pregunta porque permite aclarar algo que a veces genera diferencia de opinión y que es peligroso. Y es incapacidad y acuerdo arbitral. Todos sabemos lo que es incapacidad, yo no voy a abordar sobre eso, sabemos cómo se divide para personas físicas y morales y la representación y el artículo 10 de la Ley de Sociedades Mercantiles. Lo único que yo quiero abordar dentro de esta causal es lo siguiente, y es ¿qué poder tiene que tener un mandatario para actuar por parte de un mandante y no caer en la 1.1, 1457.1? Y al respecto, la diferencia, el motivo por el cual ha habido diferencia de opinión es porque el código, voy a citar el federal para facilidad de todos, pero el artículo 2587 del Código Civil Federal establece que el procurador requiere facultad especial para, creo que es fracción 3, comprometer en árbitros y arbitradores. Entonces, el impacto de esa disposición en esta causal ha sido diverso. Hay quien dice, bueno, entonces los poderes tienen que expresamente decir que te dan facultad para actuar como árbitro arbitrador, y si no lo dicen expresamente, no tienes capacidad para actuar, para firmar un acuerdo arbitral por tu mandante. Y yo lo que he hecho, y está desarrollado en el libro Arbitraje, siguiendo todos los criterios judiciales y toda la doctrina más a este tema, es el análisis puntilloso de qué debe uno hacer y qué debe uno no hacer. Y lo que he concluido es que cualquier poder general, aunque no diga expresamente que te dan facultades para comprometer en árbitros y arbitradores, cualquier poder general es suficiente para que puedas comprometer a tu mandante. Y el motivo detrás de ello es que si ustedes ven la prelación que establece el 2554 del Código Civil Federal, cómo está diseñado ese régimen con el 2587, lo que concluyo yo y que someto a su consideración es que existe, de hecho, dos conclusiones. Existe un análisis de que puede lo más, puede lo menos en materia de poderes, primera conclusión. Y segunda conclusión, el motivo por el cual el 2587 pide expresamente que pongas la frase te doy mandatario facultad para comprometer en árbitros arbitradores, es porque el procurador es un régimen de excepción del poder general. El procurador es un mandatario para ejercer actos judiciales, de tal forma que si yo le pido a mi amigo Oscar que me haga el favor de representarme para, ejemplo muy sencillo, que Oscar no hace esto, pero para que solo cobre un pagaré, pues lo faculté solo para algo muy estrecho, muy esbelto. Y si yo quiero que él pueda vincularme en arbitraje, tendría que expresamente darle la facultad, porque por definición, si estoy designándolo mi procurador, le estoy dando una misión muy estrecha. Ahora bien, si yo le doy a mi amigo Oscar Cruz Barney un poder general, ya sea pleitos, actos de dominio, actos de administración, cualquiera de esos quiere decir que le doy una misión más amplia. Y cualquiera de los tres permite, en esa misión amplia, por el principio 1, o sea, la relación piramidal que hay entre los poderes, cualquier poder general permite que él me vincule como mandante, el mandatario, en arbitraje. Entonces, esa disposición, que recuerden que viene en la Convención de Nueva York, que recuerden que es derecho internacional, engrana con derecho local civil mexicano, de manera que si tú quieres que tu mandatario tenga facultades suficientes para vincularte en arbitraje, dale un poder general, cualquiera.
Lo que no debes de hacer es darle un poder especial. Y si leíste especial, como dice el 2587, entonces expresamente di. Ya, perdón. Gracias, doctor. Ese es un muy buen ejemplo de cómo se tendría que acreditar la capacidad de quien firmó el acuerdo arbitral. Entonces, siguiendo lo que usted nos comenta, si hubiese un contrato que incluyera un acuerdo arbitral que fue firmado por alguien que no cumple con los requisitos de representación que nos comenta, entonces el resultado de ese arbitraje, que es el laudo, no podría ser anulado. ¿Por qué? Porque su génesis está mal. Quien lo firmó no podía comprometer a la persona moral o no tenía la capacidad para comprometer a la persona moral a desahogar la controversia en arbitraje. Entonces, es un excelente ejemplo de la personalidad. Sí. La capacidad, perdón. Y por cierto, tu pregunta es muy buena porque esa causal ha invitado muchas dudas, particularmente cuando la relación jurídica es entre un país de common law y un país civilista como México. Porque los países de common law no tienen un régimen como el nuestro de dar poderes. Ellos tienen regímenes distintos como son la doctrina de la autoridad aparente, the doctrine of apparent authority. Conforme a common law, por ejemplo, estadounidense, si una persona aparenta con elementos objetivos que actúa por otro, un juez puede concluir que tiene suficiente poder. Comparen ese razonamiento con el nuestro civilista, que es mucho más formalista, que es mucho más riguroso. Cuando tienes una parte inglesa con un mexicano, este tipo de discusiones se convierte en muy importante. Y ya hay en el libro que cité un capítulo largo de un análisis conflictual sobre cómo el 1457.1.1 y por ende 5 de la Convención de Nueva York es distinto al régimen de forma del acuerdo arbitral, que es el artículo 2 de la Convención de Nueva York y el artículo 1423 del Código de Comercio. No tiene la gran conclusión de ese análisis conflictual, es que algunos jueces han exigido para efectos del 1457.1.1 que el acuerdo arbitral esté por escrito y firmado. Y la versión es mucho más profunda. Lo que dice el 1457.1.1 es que el acuerdo arbitral sea válido conforme al derecho aplicable. Y si el derecho aplicable, por ejemplo, 1423 mexicano, te pide por escrito y firmado, entonces casan. Pero pueden no casar. Hay países que son más liberales. Un ejemplo muy divertido es el derecho marítimo inglés, que es liberal, no es formal. Entonces puede ser que el derecho marítimo inglés, como ha pasado, tenga acuerdos arbitrales no por escrito y no firmados, y den lugar a un arbitraje, y den lugar a un laudo que quieras ejecutar en México, y cuando pides el acuerdo arbitral, no encuentras un acuerdo arbitral. Conforme al 1457.1.1, aún así lo ejecutas. Excelente, doctor. Muchas gracias. Ahora invitamos al doctor Oscar para que nos comente respecto a la fracción segunda. Voy a dar lectura. Una causa de nulidad del laudo es: no fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales, o no hubiera podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos. Ahí está la caja de Pandora, doctor, la última. Sí, exacto, esa es la cláusula atómica, ¿no? Y ahora, me gustaría nada más dar un paso atrás sobre una generalidad del artículo 1457, que dice: los laudos arbitrales solo podrán ser anulados por el juez competente cuando, no por otra cosa. Ya lo habíamos dicho, es una cosa taxativa, solo por estas razones y por ninguna otra. Entonces, no hay que caer en la tentación como juzgador de extender los beneficios del amparo, bla, 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 ¿no? Y de la intervención del Poder Judicial en anular algo porque simplemente no le gustó el razonamiento, le pareció extraño, etcétera. Y aquí hay dos partes muy claras. Una, en donde le corresponde a la parte que intenta la acción probar 1, 2, 3, 4. O dos, cuando el juez comprueba que la legislación mexicana va en contra del orden público, la materia no es susceptible de arbitraje, etcétera. Son dos cosas distintas, ¿no? Entonces es importante que el público esto lo tenga muy presente. Ahora, la fracción 1, párrafo segundo, que no fue, es decir, ha habido mucho abuso respecto de esta opción, digamos, o de esta causal, y cuando realmente tiene que ser una cosa absolutamente excepcional, ¿no? Solamente en un caso extremo el juez puede pensar en anular o no ejecutar el laudo, ¿no? Cuando hubiese duda
una duda absolutamente fundada y clara de que una de las partes se vio absolutamente imposibilitada de hacer valer sus derechos y que además esa imposibilidad tuvo un resultado adverso en la resolución, ¿no? Porque pudo haber tenido esa imposibilidad, pero no le afectó en la resolución correspondiente, entonces ¿por qué voy a anularlo, ¿no? Cuando tengo una resolución que no le afectó realmente en sus derechos. Por otro lado, hay que tener presente otra vez este tema recurrente que hemos tenido esta tarde, y es que estamos hablando de materia mercantil, ¿no? Y que son comerciantes, y que los comerciantes, entre corsarios no se cuentan los barriles, ¿no? O entre contrabandistas. Entonces, bueno, pues los comerciantes saben de qué hablan, ¿no? Y no van a salir con que yo no sabía o que yo no estaba enterado, es decir, no hay lesión, pues, entre comerciantes. Hay una tesis interesante que habla de nulidad del laudo arbitral por indebida notificación o estado de indefensión, en el juez pues hace un poco o desmenuza cuáles son las características y da algunas justificaciones de por qué debe de considerarse la anulabilidad del laudo en un caso. Por ejemplo, cuando no fue debidamente notificada la designación de un árbitro, ¿qué efectos puede tener? Bueno, básicamente en términos de la posible recusación del árbitro. No fue notificada, el árbitro avanzó, pero resulta que el árbitro tenía que haber manifestado que tenía conflicto de interés, etcétera. Yo sé que lo tiene, tuve que haber tenido la oportunidad de poderlo registrar o de poder manifestar, pues, mis dudas sobre la independencia de ese árbitro. O por ejemplo, el tema de que no haya sido debidamente notificado de las actuaciones arbitrales, eso tiene que ver con el debido derecho de defensa, con el trato igual, con la igualdad de armas entre las partes, y que es una de las cosas que los árbitros deben de cuidar con mayor interés. Exactamente la misma oportunidad a todos para presentar, para contestar y que queden satisfechos, que no haya ninguna sensación de que me quedé con un argumento que pude haber dicho y que el tribunal no me dio la oportunidad de señalarlo, ¿no? El tema también es relevante, el de la notificación en un momento dado finalmente del laudo para poder hacer valer los derechos de corrección en un momento dado o de la propia nulidad. Esta es una tesis aislada que se publicó en mayo del año 2011, pero que es interesante porque nos desmenuza pues esas causales. Creo ciertamente que esta es una de las causales preferidas, ¿no? Porque siempre podré encontrar alguna cosa que no se le dieron exactamente en los mismos minutos o que no me enteré o me enteré tarde, etcétera. Insisto, no olvidemos que es materia mercantil, uno. Dos, no olvidemos que esto es un procedimiento excepcional, ¿no? Y que no se debe de pensar otra vez en la nulidad como una revisión. Gracias, doctor. Oscar, la verdad es que pues, yo me atrevería a decir que en ocasiones cuando una parte tiene interés en promover la nulidad del laudo y dice, caigo en la opción 1, no. Dice, bueno, voy a intentarlo, a ver Tras el si... cajón, ¿no? Voy a intentarlo y voy a intentar argumentar que no tuve oportunidad para presentar mi caso, pero yo he visto la labor de muchos árbitros y es algo que es difícil que pase por lo profesional y serio que se toma la conducción del procedimiento arbitral y siempre prestando una atención sumamente cercana a que todas las partes tengan la oportunidad procesal de presentar su caso de manera igualitaria. De acuerdo. Y podemos proceder con el comentario del doctor Francisco respecto a la fracción 3, que es que se refiere específicamente a que el árbitro haya resuelto de más, o se puede decir de menos, en el laudo arbitral. Con gusto, Silvia. Si no te molesta, me gustaría decir un comentario de 10 segundos sobre lo último que acaban de Oscar y tú dialogar. Claro. Porque no quiero dejar de compartir con ustedes, el público, y a ver qué opinan sobre la siguiente apreciación, y es que la calidad de justicia que uno encuentra ya en arbitraje, especialmente dado el mercado mundial de arbitraje, es algo inigualado. Quien ha tenido experiencia en otros procesos, particularmente, por ejemplo, penal, se encuentra, cuando uno ve el arbitraje, cómo somos, cómo el cuidado que tú acabas de citar, Silvia, que ponen los árbitros para cerciorar que existe oportunidad suficiente. La ley dice oportunidad plena, pero plena se entiende como
razonable dadas las circunstancias. Lo que no puedes decir es, quiero hablar durante 2 meses y que me escuchen. Y plena se presta, la palabra plena se presta para eso. Plena se ha entendido aquí en muchas partes del mundo como razonable. De tal forma que si tienes un caso chico que presente 150 testigos, pues es exagerado. Y que tengas un caso enorme y complejo, pues puede justificar 150 testigos. Por poner un ejemplo de la proporcionalidad. Y el punto ahí que yo quiero hacer eco es que el debido proceso es un concepto relativo, no absoluto. Es relativo a la complejidad y a las circunstancias del caso. Y ese debido proceso, actualmente hoy lo que uno observa en arbitraje, es que la calidad de justicia que uno obtiene cuando sigue un proceso arbitral es algo inigualado por los procesos en general y que eso incluye los procesos en México, pero no solo en México, en muchas partes del mundo. De hecho, yo me atrevería a decir que se nos ha pasado la mano en el arbitraje. Hay quien ya habla, recuerdo un artículo, un alemán que dice, acuñó una frase que muchos le dan eco, que dice, due process paranoia, tenemos due process paranoia, y es aquel reflejo que tenemos muchos árbitros, yo he cometido ese error, en aras de cumplir una oportunidad suficiente, de darle la oportunidad suficiente a una parte para hablar, a veces haces demasiadas cosas, te hacen demasía, y eso lo que hace es que genera desperdicio, genera retrasos injustificados. Lo haces porque quieres estar seguro que las partes se sienten satisfechas de que han tenido una oportunidad razonable de presentar su caso. Pero esto a veces lleva a exageraciones. Ha habido, y he compartido tribunal con muchos árbitros, muy bien intencionados, no critico su intención. Lo que hago ver es que se nos pasa la mano. Y es que mira, esta parte hay que darle un plazo adicional para estar seguros, o concede el plazo, es más si es un ente público, concede la petición adicional para estar seguros, para que no digan, no deseches la prueba. Hay pruebas que te presentan que no cumplen con el régimen procesal aplicable. No obstante eso, los árbitros, a muchos nos tiembla la mano para desechar una prueba. Razonamiento, no quiero que alguien diga que actualizo esta causal. Ahora, dicho esta digresión, Silvia, paso a tu pregunta de la causal 3. Y ahí hay 2 cosas que tratar. Los laudos ultra y los laudos extra petita. Y es lo que latinajo busca cuidar, son 2 cosas distintas, relacionadas pero distintas, y que tienen que ver con la misión propia del tribunal y lo discutido por las partes. Y depende cómo se entiendan, podrían encajonar conceptos procesales distintos. ¿Y a qué me refiero? Por poner un ejemplo sencillo al público. Imagínense una disputa entre A y B. Y A y B discuten temas 1, 2, 3. Si como resultado de ese proceso arbitral el laudo decide temas 1, 2, 3, 4, ahí tienes un laudo extra petita. Tocó un tema adicional que el pedido y el discutido por las partes. ¿Qué haces? Y lo permite el régimen arbitral aplicable, rasuras el laudo. Es decir, anulas solo el extra. Si el laudo dice 1, 2, 3, 4, cuando solo se discutió 1, 2, 3, no tienes que anular todo el laudo, eso generaría desperdicio. Anulas 4, porque eso rebasa lo pretendido por la parte que lo pretendió. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, y eso sería extra petita, se decidió en demasía? ¿Qué pasa si, por ejemplo, A demanda B por 1, 2, 3, pero el concepto 3 es indemnización de daños y perjuicios por 100 pesos? Y el laudo que se emite es por concepto 1, por concepto 2 y concepto 3, da 200 pesos. Dio de más, pero no dio un concepto de más, sino dio un monto de más. En ese caso, rasuras, pero rasuras el 3, o sea, rasuras que el laudo solo queda en 100 pesos, no en 200 pesos. Y eso se conoce doctrinalmente como ultra petita, porque está en la litis, pero diste más de lo pedido. Esos son los 2 límites externos, por así decirlo. Hay literatura arbitral que así lo llama. Son los límites externos del laudo y son los límites externos de la misión del tribunal arbitral. El tribunal arbitral es un órgano producto de la libertad individual de las partes y eso se manifiesta en lo que dijo Oscar en su primera intervención, arbitrabilidad, y lo que explicó de cómo al ser el origen del consentimiento, entonces las partes consienten arbitraje. Pero esa premisa detrás del arbitraje también se ve en lo que dicen las partes.
es lo que discuten, los linderos de lo que discuten, el alfa y el omega de lo que puede el árbitro dar. Si se rebasa esa visión, se puede actualizar la causal 3. Silvia, y si me permites abonar a lo que dijo muy bien Francisco, en los procedimientos del entonces capítulo 19 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que son procedimientos arbitrales, y justamente en uno de los casos se planteó un tema de que el tribunal arbitral se metió a decidir sobre la competencia de la autoridad cuando no le habían invocado la causa, ¿no? Y por sí mismos, por sus pistolas y porque les había gustado la resolución de otro de los paneles arbitrales, decidieron entrar, ¿no? Cuando nadie lo había solicitado. Es decir, hay un peligro ese de pues, ver lo evidente, ¿no? Cosa que también le pasa a los jueces, es decir, que se dan cuenta que no se está alegando algo, que no se está pidiendo algo que se pudiera pedir, pues vamos a concedérselo para así resolvemos mejor la controversia. No se puede, ¿no? Porque eso rompe pues con la unidad y otra vez con esa idea consensual del arbitraje, ¿no? O sea, yo vengo aquí para pedir A, B y C. Puede ser que tenga derecho hasta la Z, pero no lo quiero, solamente quiero A, B y C. Entonces no me des lo que no te estoy pidiendo, no resuelvas lo que no te estoy pidiendo. Porque quizás en lo que no te estoy pidiendo ya me arreglé, ¿no? O estoy en vías de arreglarme y me vas a echar a perder el negocio si te metes donde no debes, ¿no? Gracias a los dos por su comentario. Ahí yo, por ejemplo, puedo dar una situación que en algunos reglamentos, como es el caso del Centro de Arbitraje de México, se emite un documento que es muy importante, ¿no? El acta de emisión, en el cual tanto el tribunal como las partes acuerdan cuáles son los puntos litigiosos, como decía el doctor. Son tres, y a todo el mundo le queda muy claro cuáles son los 3 puntos que se tienen que resolver, y ese documento del acta de emisión es muy útil para literal comparar el laudo. ¿Qué pediste que se resolviera y qué se resolvió? Y tiene que hacer un match perfecto de los puntos litigiosos solicitados y resueltos por el tribunal arbitral. Sí, es el procedimiento de solución de controversias que México-Japón incluye acta de emisión, por ejemplo, ¿no? Se ha cundido el buen ejemplo del acta de emisión, que creo que ayuda claramente no solo a fijar la litis, sino a evitar este tipo de problemas, ni más ni menos, ¿no? Así es, el parámetro, el molde, ¿no? Como un molde. El molde, exactamente. Y respecto a la cuarta fracción, invitamos al doctor Oscar que nos dé un comentario, un ejemplo de cómo podría acontecer esta causal de nulidad. El tema de la composición del tribunal arbitral y otra vez la selección de los árbitros. Sí, eso tiene que ver con lo que mencionábamos hace un rato al inicio de esta sesión, en el sentido de que hay que tener mucho cuidado en la redacción de la cláusula. Las palabras en derecho tienen un significado estricto, específico, y no puedo simplemente utilizarlas así nada más porque pueden regresar a morderme o a picarme, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de las características de los árbitros. Hay un caso público, archiconocido, en el año 2002, este caso de Monitor e Inforred, con el tema de Radio Centro, en donde pues, se determinaron una serie de características para los árbitros, que debían de ser expertos en la materia en cuestión. ¿Y qué significa experto en derecho mexicano? ¿No? Pues experto en derecho mexicano significa perito, y para ser perito hay que tener cédula de perito, ¿no? Conforme a la ley de profesiones. Entonces, aquello derivó en un litigio gigantesco que fue a dar, o que quiso llegar a dar hasta la corte, muy complicado. ¿Por qué? Porque los árbitros, es decir, a ver, experto, en México, pues tiene un significado coloquial, ¿no? Mi compadre es experto en cerveza y nadie lo discute y podrá dar una opinión irrebatible sobre el tema, pero eso no lo hace perito para efectos de una cláusula arbitral o de un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Entonces, una composición que no responda o que no obedezca a la redacción de la cláusula. Pensemos alguna vez una cláusula arbitral que decía que los árbitros debían de ser fluidos en el manejo del idioma inglés, ¿no? Entonces, cuando se estaba haciendo la selección de los árbitros, ¿cómo resolvemos este tema? Porque ¿cómo acredito yo que soy fluido en el idioma inglés? Pues, hombre, a juicio de las partes puede ser, o del propio tribunal, o bien, pues, esté sacando un certificado del CELE en la UNAM, ¿no? Del Centro de Lenguas Extranjeras, que diga, pues, que sí hablo inglés nivel 3, ¿no? Y quizás con eso puedo yo cerrar la puerta. Entonces,
Esta es una fracción que se relaciona claramente con la redacción de la cláusula arbitral y por eso la recomendación, que seguramente ya se las han hecho hasta el cansancio, es que no hay que ponerse muy imaginativos. Para eso están las cláusulas redactadas en los reglamentos. El reglamento del CAN tiene una cláusula pues, ya aprobada, ¿no? Que funciona y que, pues, ¿para qué meterle más de la cuenta? En ese sentido, ya ha habido casos en donde ha habido problemas, no hay que meter mayores requisitos que los acreditables, que los evidentes, que los que no requieran pues mayor prueba. O si lo voy a meter, bueno, que tenga yo la capacidad de hacer esa acreditación. Gracias. Sí, yo tengo un comentario, pero en el momento que digas. Además, Claro, sé que estamos un poco afectados de tiempo y no hemos hablado de orden público, que es un tema complejo, como tú digas. adelante, doctor. Oscar toca un gran tema que no me aguanto las ganas de decir algo sobre él. Y es el famoso caso Inforred, y por cierto ya te mandé un artículo sobre él, copiado a don Oscar. Lo acabo de recibir, muchas gracias. Para poder, quien quiera abundar, pero todo lo que dice es absolutamente cierto. Y en ese caso, yo fui personalmente demandado, digo con frecuencia que ahí perdí el romanticismo al arbitraje, porque me demandaron por 22.8 millones de dólares personalmente. Y lo que yo quiero compartir con ustedes es que en el caso Inforred, lo que pasó es que el juez era corrupto. No fue un problema de arbitraje, pero Francisco Martínez, juez 63 local, que fue destituido por esta y otras cosas, recibió $300,000 por Grupo Radio Centro para anular un laudo. Eso fue lo que pasó. Y la fuente, todo lo que acabo de decir, está detallado y sustanciado en el libro de Gutiérrez Vivo. Entonces, y cuando yo fui a hacer mi alegato oreja, me di cuenta del personaje. Porque fui demandado, entonces tenía que yo defenderme, yo comparecer, Entonces, lo que pasó en ese caso es un caso pues, de corrupción. La falla fue humana, no judicial, no legal. Aunque el corolario que cita mi amigo Oscar es totalmente cierto. Hay que no ponerle adornos a las cláusulas arbitrales, hay que no pedir requisitos, porque luego lo que pasa con los requisitos es que se convierte en causal de nulidad. Si tú quieres un árbitro que hable francés, ruso, alemán, sea ingeniero y sepa de nódulos polimetálicos, pues escógelo, pero no lo pongas en la cláusula, porque luego todo eso se convierte en motivos para pedir la nulidad. Ese es un gran corolario. Y además te complica la estrategia cuando eres abogado de parte, que recientemente es lo que más hago. Pero en el caso de Inforred, lo que pasó es que el juez lo convencieron de otra manera, porque efectivamente lo que se argumentó es lo que dice Oscar, pero lo que se argumentó y lo que el juez decidió fue distinto. Esa causal, por ese motivo, no la pidió la parte que la pidió, no pidió ni esa causal, la parte, su abogado que cambió 2 veces de abogado, no lo pidieron, y el juez lo decidió motu propio. Entonces, no era, y nada más decía la cláusula, sean expertos en la materia. Pues, ¿cuál es la materia de un contrato de prestaciones profesionales? Que esta era la materia. No era un contrato no era un joint venture, era un contrato que le llamaban prestaciones de servicios profesionales. Eran 3 árbitros muy reconocidos, muy conocidos, que eran, depende cómo lo plantearas, eran expertos en todo. Es decir, radio, los 3 sabían de radio. Si quieres saber de contratos, pues los 3 sabían contratos. Y si quieres saber simplemente derecho, que es la materia, pues eran abogados muy conocidos. Entonces, lo que pasó ahí es que lo convencieron por otros motivos. Y acabó bien, afortunadamente, y con esta práctica lamentabilísima de demandar a los árbitros, ¿no? Es decir, o denunciarlos, inclusive ha habido algún árbitro que ha tenido que esconderse momentáneamente porque si se llevan estas prácticas de litigio rudo, por llamarlo de alguna manera, a los procedimientos arbitrales, ¿no? Cuando efectivamente, ¿no? Es decir, expertos en la materia en cuestión, pues escoge a 3 árbitros de primer nivel, que evidentemente son expertos en la materia, ¿no? Pero entonces nos colgamos y si además aquí efectivamente pues hubo truco, ¿no? Pues siempre habrá alguna pega que encontrarle al árbitro por alguna razón de esa naturaleza. Y por eso la importancia de la buena redacción de la cláusula. Gracias. Sin duda, yo me sumo a la idea de que un buen arbitraje deriva de un buen acuerdo arbitral y mientras menos compliques la vida es mejor porque nunca sabes qué escenario va a acontecer cuando realmente surja la controversia. Entonces, sin duda, sí desincentivar el que se nombre a una persona en específico como
Juan Pérez va a ser el árbitro, porque no sabe si Juan Pérez va a querer ser el árbitro en su momento, y también el no añadirle calificativos o, no sé, requisitos para que el árbitro pueda actuar. Y pues bien, estas primeras 4 causales que nos han comentado nuestros ponentes son causales que es importante tener en consideración que la parte que pide la nulidad del laudo tiene la obligación de invocarla. Es decir, el juez no puede decir, yo considero que el nombramiento del árbitro no fue conforme al acuerdo arbitral y por ende anulo. Si la parte no la invoca, el juez no puede pronunciarse al respecto. Pero el inciso 2 del artículo 1457 prevé las causales en las cuales el juez, por iniciativa propia, sin que las partes lo pidan, puede entrar a analizar si acontece alguna de estas causales de nulidad del laudo. Para ello invito al doctor Francisco que nos comparta su opinión, comentario respecto a el orden público y la nulidad del laudo. Así lo haré, y siguiendo nuestra desordenada práctica que ya hicimos, pero útil para esta plática, segundo lo que dice Oscar, me acabo de recibir esta demanda el jueves de que me demandaron en un caso que fui árbitro, y lo lee uno y se da cuenta que es, además de innecesario, una mala demanda. Pero la razón que lo cito es porque me recuerda mucho, o más bien quiero endosar lo que dice Oscar sobre no demandar árbitros, no tanto porque nos duele. Algunos amigos se enojan mucho cuando simplemente hago mi escrito que ya tengo de cajón que dice no tengo legitimación ni ad causam ni ad processum, y en base a eso siempre han exonerado a los árbitros. Pero lo que creo de eso que es lamentable y la praxis judicial respecto al juicio de ejecución y nulidad, que tiene que ver con algo que hace media hora tocaron Oscar y Silvia, es que es aquella tendencia o aquella práctica de pedir la nulidad automáticamente como si fuera una segunda instancia. Yo creo que ahí el Poder Judicial lo que debería hacer es condenar a costas, cosa que no hace el Poder Judicial. Yo no sé por qué es tan reticente a dar costas y dar buenas costas. Yo sé que están topadas en 2 y 6%, pero aún así, si no presionas, no las quieren dar. Y el razonamiento de que tienes un derecho fundamental a pedir justicia no resta a que es un derecho. El derecho procesal es un derecho cualquiera que puede ser abusado. Y si observas abuso del derecho, pues condenen a costas, y van a encontrar los jueces con que disminuye su carga, van a encontrar las partes chicaneras con que van a pensar 2 veces las chicanas, y van a encontrar los acreedores con que se cumplen voluntariamente sus tratos. Entonces aprovecho ese comentario para que deberíamos de fomentar todos el que no ocurra el uso estratégico y chicanero del arbitraje vía condenas de costas. Ahora, regresando a la pregunta que me hace Silvia sobre orden público es uno de los grandes temas del arbitraje, y como causal de nulidad ha generado duda aquí en China, o sea, en todo el mundo. ¿Qué es orden público? Es algo que ha merecido tesis doctorales, que ha generado mucha confusión, y con frecuencia es la causal de cajón que pierde utiliza para pedir la nulidad del laudo, aduciendo que algo viola el orden público. Por ejemplo, el caso más reciente que tengo, mi adversario dice que se viola el orden público porque no se aplica como el derecho como él considera que se debe aplicado, cosa que es argumentar. Pero exige la pregunta, como orden público es un texto abierto, es una norma de textura abierta bajo teoría de las normas, ¿qué significa orden público para efectos de arbitraje? ¿Y por qué digo para efectos de arbitraje? Porque orden público lo encontramos regado en todo nuestro sistema jurídico. Lo encontramos en el artículo 6 y 8 del Código Civil, en el 1830 del Código Civil Federal, lo encontramos en la Ley de Amparo, lo encontramos en muchas leyes. Hace unos años hice un estudio de todo el derecho positivo mexicano que contenía la frase, el artículo 1, que dice, esta ley es de orden público e interés general. Y me encontré algo así, hablando de números redondos, que si eran 248 leyes vigentes, 190 lo traían. ¿Quiere decir eso que puede esa ley, si es que hay un arbitraje sobre eso, anularse porque es de orden público? Y la respuesta es no. Orden público para efectos de arbitraje es un concepto jurídico peculiar que tiene una noción que, siguiendo lo que dijimos hace media hora sobre cómo se nutre derecho arbitral y derecho internacional arbitral, tiene un concepto específico. Y ofrezco mandar un artículo que se llama Lo lúdico del orden público, Silvia, por si alguien quiere abundar sobre ello. Pero en esencia, para efectos de arbitraje, que es distinto
que en materia civil, que es distinto que en materia de amparo y que es distinto que en todas estas leyes que dicen estas leyes de orden público y observancia general, ese orden público es distinto al orden público de arbitraje. El orden público como causal de nulidad o en ejecución de un lado es lo siguiente, y es las nociones más elementales de justicia y moralidad. Esa es la mejor definición que ha habido, en mi opinión, en el mundo de ese concepto jurídico. Es del Segundo Circuito de Estados Unidos, de Parsons y Whitmore, y la noción mexicana de orden público la emitió la primera sala de la Suprema Corte de Justicia por pluma de José Ramón Cosío de la siguiente manera. Y dice, amparo en revisión 755. Dice, 755-2011. Y es los conceptos más fundamentales de la sociedad mexicana. Voy a leer, les pido 15 segundos de paciencia para que tengan todo el párrafo en mente. Dice en ese amparo José Ramón Cosío, con su habitual brillantez, dice, un laudo arbitral es contrario al orden público y por ende constituye una causal de nulidad cuando la cuestión dilucidada se coloque más allá de los límites de dicho orden, es decir, más allá de las instituciones jurídicas del Estado, de los principios, normas e instituciones que lo conforman y que trasciende la comunidad por lo ofensivo y grave hierro cometido. Es decir, me avanzo un poco más en ese párrafo, los intereses fundamentales de la sociedad. Esta es la mejor definición que se ha emitido en México. De hecho, es la definición. Y luego, en el caso AES Mérida contra CFE, que es el amparo directo 71-2014, que ya le mandé un artículo sobre esto a Silvia, se amplió esa discusión. Y es un caso que a mí me fascina y lo cito mucho, y algunos amigos míos piensan que es un mal caso. Yo pienso que es un extraordinario caso, es un gran caso mexicano. En un artículo que le envié a Silvia, lo llamo uno de los Mexico's Fantastic Three, los 3 grandes casos mexicanos que ha habido. Y lo que hizo David García Zarubi, que fue secretario de Estudio y Cuenta por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, es tomar el concepto de José Ramón Cosío y llevarlo a un caso muy delicado. ¿Qué pasó en ese caso? CFE pidió la nulidad de un laudo, abro un paréntesis. CFE solo ha pedido la nulidad en 2 casos. CFE ha tenido más de 50 casos en arbitraje. Sé que Oscar ha sido árbitro en casos importantes. Y de todos, CFE ha tomado una postura muy interesante. Porque pelea muy duro, pelea muy inteligente. Y si pierde, paga. En este caso pidió la nulidad porque en este caso lo que consideró CFE es que el tribunal arbitral malinterpretó un sistema de redundancia que tenía el contrato del PPA y que tenía por resultado el desestabilizar, esa era su tesis, la solidez eléctrica de la península de Yucatán. Quien ha ido a Yucatán, quien ha ido a Mérida, sabe que la luz es muy cara, sabe que hay problemas de electricidad, tiene que ver con este tema, ese problema. Pero lo que aquí ocurrió es que CFE dijo corte, o más bien Poder Judicial anula el laudo, pero llegó hasta la corte, porque el tribunal arbitral, al haber malinterpretado mi contrato, un sistema de redundancia que tiene que ver con el gas que quemas, diésel o gas natural, al haber interpretado que con que hagas uno y no el otro es suficiente, mató el sistema de redundancia de mi contrato, y eso es gravísimo porque desestabiliza a toda la península de Yucatán. Entonces dice CFE, muy bien representada y muy inteligentemente argumentado, dice, esto actualiza la tesis de Cosío, la definición de Cosío. Se afectan los intereses fundamentales de la sociedad, porque todo Yucatán, y Yucatán es parte del sistema eléctrico nacional, ve comprometido su sistema eléctrico porque se malinterpreta el contrato, y eso nos afecta a todos, afecta los intereses fundamentales de la sociedad. Por ende, te pido que lo anules. Y como esto versó sobre un tema delicado de orden público, lo atrajo la Corte, lo pidió atraer, y definió en esa sentencia, que es de 18 de mayo de 2006, definió, esto no es orden público. Y lo que hace preciosa esta sentencia es que cuando yo vi cómo se argumentó, yo sí me puse nervioso, porque yo estoy de acuerdo con la Corte, que fue lo que decidió, que no es orden público, pero dado que pisó muy bien los pasos analíticos de José Ramón Cosío, un juez podría válidamente concluir que eso es orden público por todo lo que acabo de explicar, cuando en verdad no es. Lo que está haciendo con una forma muy astuta el abogado CFE en ese caso es apelar el laudo. Eso es lo que hizo,
apeló la decisión del laudo y uno puede concluir que está mal el tribunal, puede ser. Yo no conozco, son amigos míos los árbitros, pero la gente nos equivocamos, somos humanos. Pero lo que estaba ocurriendo era que estaban apelando con palabras más delicadas, contextualizado con todo Yucatán, con todo el sistema eléctrico, que todos somos parte de. Pero eso es una apelación velada. Y la Corte, por pluma de David García Zarube y ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, lo que dijo, eso no es orden público. Eso puede ser error, pero no es orden público, porque en verdad no afecta, no viola, siguiendo la definición de Parsons a Whitmore, los intereses, las normas y principios más elementales de la sociedad. Me detengo con eso, Silvia, sé que me tardé un poco, pero vale la pena dar toda la génesis de lo que en México el Poder Judicial ha dicho, que lo ha dicho muy bien. Muchos países del mundo, incluyendo países sobresalientes como Estados Unidos, han emitido malos criterios cuando casos como este. México lo ha hecho muy bien. Muchas gracias, doctor. La verdad es que, sobre todo viniendo de alguien con su experiencia en la práctica arbitral, da legitimidad y confianza de la práctica arbitral en el país, su referencia respecto a los criterios que ha tenido el Poder Judicial. Y tal vez no todo es miel sobre hojuelas. El doctor Francisco nos ha comentado sobre esta sentencia de la Corte que ha sido acorde con los criterios de nulidad del laudo a nivel internacional, e invito al doctor Oscar si los pudiese compartir si tiene algún criterio del Poder Judicial que pueda considerarse un tanto desafortunado en la práctica arbitral. Sí, cómo no. Y solamente abonando al tema de orden público, que tiene un antecedente también en el derecho francés, sobre un caso en donde manteaban a un enano, ¿no? Que el tipo se ganaba la vida con las propinas que le daban, y entonces, y en un bar se divertían con él aventándolo al techo el infeliz, y eso llevó pues a la discusión de si se podía permitir una forma de vida que atentara además ahí contra la dignidad personal, etcétera. Es un tema muy serio y muy complejo. Estoy de acuerdo pues con lo dicho por Francisco. Sí, desde luego que hay criterios pues que no necesariamente se han apegado a la práctica. Hay un asunto pues, muy conocido, ya muy platicado, de 1995, de motores automotrices, accesorios diésel, donde el juez habla o sea, se mete al fondo del laudo en un procedimiento de anulación del mismo, se mete al fondo, no se ajusta a lo que dice el 1457, de que solo se podrá declarar la nulidad sí. Y el solo podrá es muy importante en términos de que el juez no está obligado a declarar la nulidad, sino que es una cuestión potestativa, ¿no? Y en ese caso, invocando el artículo 17 constitucional, el juez decide pues, que el arbitraje es justicia privada y que por lo tanto tiene que haber control judicial y se mete a ver el fondo del asunto. Otro caso también sería cuando en los primeros casos, otra vez, del capítulo 19 del Telecán, en los casos 2 y 3, que vienen las resoluciones, se van al amparo en contra de las resoluciones, se concede el amparo en una primera instancia, considerando que el tribunal arbitral es autoridad para efectos del amparo, etcétera. Ha habido mucho, pues es un proceso de aprendizaje pues, que toma muchos años y de cambio de generaciones, creo yo, ¿no? Pero sí que las hay. Muchas gracias, doctor, por todo lo que han compartido. Y bueno, a mi colega Ana, si tiene algunas preguntas que haya planteado el público. Primero quiero darles las gracias a los dos por tan excelentes ponencias. Nos dejaron con muchos temas súper interesantes. Y bueno, algunos de nuestro auditorio preguntan, primero, si nos pudieran comentar si el TEMEC implica algún cambio importante que dentro de esta materia. Y también nos preguntan cuál creen que deba ser, abundando un poco sobre lo que ya apuntaba el doctor Oscar Cruz, de que hay quienes, incluso también cuando plantean la nulidad del laudo, se van en contra de los árbitros. ¿Cuál creen que deba de ser pues sí, la reacción de los árbitros en este tipo de asuntos? Directamente con los jueces, ¿no? O sea, yo creo que queda muy claro que también las partes que se someten a un árbitro, a un procedimiento de arbitraje, es también en la base de confianza y en la base de querer seguir,
generando negocio, como ya lo apuntaban. Y bueno, ¿cuál debe de ser aquí la respuesta? No sé si nos pudieran comentar acerca de estas dos preguntas. Y mientras invitamos al auditorio a que planteen. Yo fui abogado de parte, no árbitro. Jamás hablaría de un caso como árbitro, no puedo, pero como abogado de parte sí puedo. Y lo que aprendí en ese y otros casos que he tenido es que el tema de propiedad intelectual y el arbitraje es uno enormemente interesante por muchos motivos. Uno de ellos, por ejemplo, que me viene a la mente por lo que Oscar dijo, es la cantidad de eslabones contractuales que con frecuencia existen como resultado de una operación de licenciamiento de una marca. Y cómo manejar eso en arbitraje, cómo manejar los terceros. Hubo un tercero que decía, un subfranquiciatario, que si el franquiciante mundial y el mexicano, el primer escalón, franquiciaban y luego él subfranquiciataba, él presentó un amparo tercero extraño a juicio para defender eso. ¿Qué hacer en ese caso? Si la materia puede llevarse, la materia es una que genera externalidades, y si genera externalidades puede ser arbitrable, ahí hay muchas cosas que decir. En materia de derechos de autor, la gran duda es si el derecho de autor, una duda, no la gran duda, es si es arbitrable, porque ahí el derecho moral no es, no es renunciable. Ha habido esa discusión y eso también merece ser tratado. Entonces, con esto me detengo porque sé que se va a acabar el tiempo, pero es un gran tema. Si alguien está pensando en hacer una tesis doctoral, le recomiendo que use este tema. Muchas gracias al doctor Francisco González de Cosío. Bueno, si las ponentes no tienen algo más, las coordinadoras, el doctor Oscar Cruz también tiene algo más que aclarar, sino para dar por terminada la sesión. Nada más que agradecer esta magnífica sesión, su hospitalidad, su invitación y el gusto de compartir mesa con mi amigo Francisco. Muchas gracias. Yo hago eco del agradecimiento en que nos hagan parte de este interesante diálogo. Yo tenía muchas ganas de dialogar con Oscar porque tengo mucho aprecio, además de respeto intelectual. Y Silvia, yo no quiero dejar de decirlo, además de agradecerle a los organizadores, desde que Silvia tomó el CAM, es mi opinión que el CAM es el mejor centro de arbitraje de México, y es por Silvia. Entonces, mi reconocimiento, Silvia, por lo que has logrado. Y gracias a todos por su paciencia estar aquí. Muchas gracias, doctor. Me halaga muchísimo, en verdad. Gracias estuvo muy divertida esta sesión, la disfruté muchísimo y sí, la verdad estuvo sensacional. Gracias y le cedo la palabra a Ana para dar por concluido el evento. Pues nuevamente agradecerles por su tiempo y por compartir con nosotros y el auditorio de su conocimiento. Muchísimas gracias también a Silvia por la organización de esta sesión. Gracias a Gloria, también por ahí nos despedimos. Ya es tarde para ella. Y bueno, gracias a todo nuestro auditorio y los esperamos en la próxima sesión. Muchas gracias, muchas gracias.